Saludos cordiales, mi nombre es María Amanda García. Por medio de este video haré un análisis de la obra El diario de Ana Frank como actividad del Seminario de Evaluación de Investigaciones con la doctora Elizabeth Ochoa. El diario de Ana Frank ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Ana Frank nace en Frankfurt, Alemania, el 12 de junio de 1929 en el seno de una familia judía que en 1934 marcha a Holanda huyendo de los nazis. En 1940 los nazis invaden Holanda y en 1942 intensificaron la persecución de la población judía, lo que obligó a la familia a esconderse en una casa en un patio trasero junto con otros perseguidos durante 2 años, desde 1942 hasta 1944. El diario empieza el 12 de junio de 1942 cuando Ana cumple 13 años. Espero poder confiarte todo lo que no he podido confiarle a nadie, dice la primera anotación del diario. El diario es un testimonio precioso de aquellos 2 trágicos años que tocó vivir a esta familia. Le permitirá a Ana Frank desahogarse de sus miedos, de sus angustias, mostrar sus sentimientos de forma detallada y las vicisitudes de 8 personas obligadas a convivir en un poquísimo espacio y con el temor de ser descubiertas. Ana Frank muere en un campo de concentración llamado Bergen-Belsen en 1945, producto de una fiebre tifoidea, igual que su hermana Margot. Después de la muerte de Ana Frank, el padre de Ana, Otto Frank, se reúne con uno de sus ayudantes y amigos que fueron los que le ayudaron durante el tiempo de clandestinidad. Otto Frank recoge las páginas del diario, empieza a leer el diario y decide publicarlo. Otto Frank nace en 1889 en Alemania, es el segundo hijo de Michael Frank y Alice Betty Stein. Provenía de una familia acomodada, hebrea, liberal, con una educación clásica, refinada en el ambiente culto del judaísmo de la burguesía centroeuropea. Tenía 2 hermanos y una hermana, recibió lecciones de música, aprendió a montar a caballo, visitaba el teatro, la ópera regularmente. Combatió durante la Primera Guerra Mundial en 1914-1918 y alcanzó el grado de teniente en el ejército alemán en 1917. Fue ascendido en el campo a teniente y sirvió en la batalla de Cambrai, llegando a recibir la condecoración de la Cruz de Hierro. Para 1925 contrajo matrimonio según el rito judío con Edith Hollander, con quien tuvo 2 hijas, la primogénita Margot Betty Frank, que nació el 16 de febrero de 1926, y Annelies Maria Frank, afectuosamente llamada Ana, que nació en Frankfurt del Meno, Alemania. Este diario decide Otto Frank publicarlo como un testimonio para la humanidad. El procedimiento para el análisis epistemológico lo centramos bajo lo que dice el doctor Evaristo Méndez en su libro 2003 sobre el examen de la arquitectura del discurso, que se presentará en 3 pasos. Un primer paso es el plano de la sustentación de la obra El diario de Ana Frank, donde podemos analizar e identificar la tesis central, sus argumentos positivos y negativos. Seguidamente analizaremos el plano de la fundamentación, donde se encuentran los principios ontológicos, gnoseológicos y axiológicos, y finalmente hablaremos sobre las conclusiones en base a los criterios del discurso, las cuales son, según Méndez, coherencia, completitud, consistencia paradigmática, consistencia epistemológica, alcance explicativo y pertinencia. Con respecto a la tesis central, vemos que es el testimonio humano o legado de esta joven judía de 13 años llamada Ana Frank en favor de la libertad, y que muestra en su diario, a través de sus propias vivencias, sentimientos, expresiones, de los sufrimientos de los judíos en la clandestinidad durante la opresión nazi, cuando
Alemania invade a los Países Bajos como Holanda en la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1942 y 1944. Su padre, otro fan, luego de leer el diario, decide publicarlo como un testimonio universal en pro de la libertad, la paz y los derechos humanos. Él expresa, al empezar a leer el diario, confieso que quedé sorprendido por los pensamientos tan profundos de Ana, su seriedad, su autocrítica ante todo. Estaba convencido de que sus escritos arrojaban luz sobre las experiencias de quienes sufrieron persecución bajo los nazis. Ahora vamos a analizar los aspectos o argumentos positivos y negativos que componen esta tesis central. Con respecto a los aspectos o argumentos positivos, Ana da valor a la esperanza en una época de desesperación. Ella, a pesar de la situación que tenían de aislamiento, de abandono y de opresión, de falta de libertad, producto de la opresión nazi hacia los judíos, y ante esta sociedad antijudía, ella expresa que lo que más le asombraba era no haber abandonado sus esperanzas, a pesar de que eran absurdas e irrealizables. Sin embargo, se aferró mucho a ella y a pesar de todo siguió creyendo en que esta situación en la cual se encontraba ella y su familia y sus amigos podía pasar pronto debido a la innata bondad del hombre. Llegará, dice, el día en que termine esta terrible guerra y volveremos a ser personas como los demás y no solamente judíos. También da valor a la libertad porque ella se veía privada de todas sus libertades, a vivir con miedo, sin poder comunicarse con el resto del mundo, a sufrir de ansiedad por el aislamiento y la soledad que le provocaba el estar en un recinto tan pequeño como el anexo donde estuvieron esas 8 personas, su familia y amigos. También dio valor a la percepción propia, es decir, ella tenía una observación del mundo exterior y esa observación la llevaba a reflexionar sobre su interior. Siempre que se sientas triste, prueba a ir al desván, decía, y un día bonito y mirar al exterior. Otro valor que le da en los aspectos positivos o argumentos positivos es el valor a la opinión propia. Tengo mis propias opiniones, mis propias ideas, principios, aunque parezca loco por un adolescente, pero me siento más que un niño. Con respecto a los argumentos negativos, maneja la discriminación que en ese momento esa sociedad antijudía tenía con respecto a la población judía. Los judíos debían llevar una estrella de David para diferenciarlos de las demás personas. Y también ella manifiesta cómo los buenos tiempos en que ellos eran libres, porque las medidas antijudías les fueron limitando de muchas libertades, tenían que manejarse en sitios solamente para judíos, hacer compras, etcétera, para solamente judíos, ir a escuelas de judíos, etcétera. Y eso le provoca a ella un sentimiento de discriminación. Otro de los aspectos negativos que maneja esta tesis central es las deficiencias cotidianas que tenían durante el tiempo de clandestinidad. La clandestinidad los llevó a esta familia y a estas personas, amigas de esta familia de Ana Frank, los llevó a tener deficiencias cotidianas en el trato. Entre las conversaciones que tenían, muchos eran discusiones, debido también a el proceso de clandestinidad. Clandestinidad porque tuvieron que estar 2 años encerrados sin poder salir al exterior, sin poder expresar sus emociones, sus sentimientos de una manera más libre, debido a que tenían que estar refugiados en ese sitio y no hacer ruido para no ser descubiertos por la Gestapo, que era la guardia de ese momento que manejaba Alemania para oprimir al pueblo judío. También se nota en estos argumentos negativos la falta de libertad, porque no podían salir al exterior, no podían comunicarse con otras personas, el miedo que tenían a ser descubiertos por esta policía. Entre los sufrimientos que tuvo que enfrentar Ana y su familia fue esta búsqueda de identidad, de la nacionalidad. El por ser judío ya era determinante y mortal.
Pasemos ahora a la tabla del análisis de los fundamentos ontológicos que se presentan en el plano de la fundamentación de la obra del Diario de Ana Frank. Los aspectos ontológicos son aquellos conceptos o proposiciones o argumentos que explican la concepción primaria que se tiene de la realidad estudiada y de su estructura o dinámica. Según Evaristo Méndez, 2003, concepción y estado de la realidad, concepción de las organizaciones de la sociedad, concepción del hombre y principios que articulan los componentes de la realidad. En el diario de Ana Frank podemos ver que la concepción que ella tiene de la realidad es a través de sus sentidos, del sentir, y eso la invitaba a escribir. Escribía todo lo que veía y podía sentir, ya que el diario le servía como un desahogo de sus sentimientos y expresiones de amor, de tristeza, de odio, porque no podía realizarlo, y esa era muchas veces la frustración que ella sentía cuando no podía expresar estos sentimientos a los familiares que tenía alrededor y a las amistades. Con respecto al estado de la realidad, veía la opresión nazi contra los judíos y ella se involucró muchas veces en lo que observaba en el exterior y en las noticias que le llegaban del exterior sobre la opresión judía. Con respecto a la concepción de las organizaciones de la sociedad, veíamos que existía un nacionalismo muy fuerte en Alemania, lo que obligó a que discriminara a esta población judía. Eran perseguidos y oprimidos, se les fueron quitando poco a poco sus libertades, pero era producto también de que los consideraban una raza totalmente que no podía existir. Es decir, ellos, según su nacionalismo y su forma de pensar, decidían que la raza judía no debería existir. Por eso empezaron a realizar estos campos de concentración para poder llevar ahí a esta raza que para ellos y según sus pensamientos no era apta para estar en su nación y en los países donde ellos estaban. La concepción que tiene Ana Frank del hombre es filosófica y humanística. Con respecto a la concepción filosófica, Ana reflexionó sobre la interrogante de qué es el ser humano, su capacidad de amar, su bondad interna, porque plasmó en su diario características propias de ese ser humano como tal, y que más allá de la dimensión física, psíquica, social y espiritual que el ser humano puede tener, está la dignidad intrínseca del ser. Y esta condición intrínseca del ser debe permanecer y nunca perderse, pase lo que pase. Todos nacemos libres e iguales. Con respecto a la concepción humanista, Ana expresa a un mes de cumplir 15 años que la secreta promesa que la vida nos brinda es una liberación del mal que nos oprime y que oprime la historia humana, para hacer sitio a la bondad que, lejos de ser inocente, ingenua o inconsciente, se construye sobre la lúcida percepción de la crueldad y de la injusticia que nos deshumaniza. Esto le lleva a la esperanza de que vale la pena vivir la vida y de compartirla con otros, a pesar de las circunstancias. Con respecto a los principios que articulan los componentes de la realidad, vemos cómo hay una interacción entre lo externo con lo interno. Ana empieza a observar todo lo que está a su alrededor y produce en ella una introspección, lo que le lleva a una reflexión sobre lo que está sucediendo alrededor de ella. Muchas veces dijo: mientras puedas mirar el cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. Ella mira el exterior, imagina, reflexiona y luego plantea una idea. La subjetividad también está dentro de este contexto. Los padres, dice Ana, pueden dar buenos consejos, pero siempre la formación de nuestro carácter reside en nosotros mismos. Es decir, que ella maneja siempre sus ideas desde su plano de pensamiento, del pensar, de las experiencias que tiene, de los sentimientos, de las percepciones que tiene. La comparación también es un principio que articula los componentes de la realidad. Empieza a ver, ¿verdad?, según las discrepancias que tienen sus familiares al discutir, y empieza a comparar y dice: desde que la vida empezó, la regla estableció, nuestras faltas ignoramos, las del prójimo aumentamos. Continuamos con el plano de la fundamentación en la obra El Diario Frank.
Ahora veremos los análisis de los fundamentos nociológicos para proseguir con este examen epistemológico. Para el libro de Ana Frank, la concepción epistemológica de la verdad que maneja el autor es la empirista, es decir, el conocimiento obtenido por los sentidos y sus prolongaciones depende únicamente y exclusivamente del objeto de estudio. Según Barrera, menciona que el empirismo es la filosofía de la experiencia, acepta que la manera como se desarrollan las cosas y la manera de participar de ellas constituyen la única fuente del saber. Los aspectos nociológicos se centran es la concepción, los criterios y el método que guían a Ana Frank en la construcción de la verdad. Para ella, la verdad es producto de su experiencia proveniente de sus percepciones sensoriales y sus reflexiones sobre estas percepciones que generan unas ideas y que para ser verdaderas son verificadas a través del método inductivo. Según Evaristo Méndez, los criterios para los fundamentos nociológicos son los siguientes: posibilidad de la ciencia, origen de la ciencia, esencia de la ciencia, concepción de la verdad, criterio de la verdad y lógica del método. Para Ana Frank, posibilidad de la ciencia estaba en la observación y en la percepción sensorial, es decir, en todo lo que ella podía percibir a través de sus sentidos. Con respecto al origen de la ciencia se encuentran sus experiencias, sus pensamientos, producto de esta percepción. Podemos observar que cada vez que Ana hacía una observación, pensaba y relacionaba esa observación con sus experiencias y producía en ella un pensamiento. Cuando Ana habla de la observación, dice: veo cómo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y nos matará. Que esta verdad también se acabará, que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. Respecto a sus experiencias y pensamientos, ella tenía muchos problemas con su mamá debido a que no podía expresarle muchas cosas a ella. Siempre decía, según las experiencias que tenía con su madre: todos los días echo de menos a esa madre que me comprenda. Por eso en todo lo que hago y escribo pienso que cuando tengo hijos querría ser para ellos la mamá que me imagino. Es decir, que ella, a pesar de sus experiencias, malas experiencias con su madre, sabía que ella podía ser mejor mamá que su mamá. En verdad, estos pensamientos surgían de estas experiencias. Con respecto a la naturaleza de las personas y de las cosas, la esencia de la ciencia estaba en esa naturaleza de las personas y las cosas. Todo el mundo, dice, tiene dentro de sí una pieza de buenas noticias, y esas buenas noticias muchas veces las personas no saben qué es, cuánto puedes amar, cuánto puedes conseguir y cuál es tu potencial. Con respecto a la concepción de la verdad, vemos que en Ana se produce una introspección seguida de todo lo que puede ella captar por los sentidos, y esa introspección muchas veces era simplemente ver a las personas, discutir, y a partir de esa discusión podía obtener una idea, un pensamiento, y analizaba esa idea y ese pensamiento en su interior. Decía muchas veces que las personas, la única manera de conocer verdaderamente a una persona es discutir con ellos, porque cuando tú discutes en su punto más álgido revelan su verdadero carácter. Ella decía que siempre tenía ganas de escribir y aún más sondear su corazón con toda clase de cosas. Luego, la otra concepción de verdad que tiene Ana es la autocrítica. Decía muchas veces ella que aunque era una adolescente de 14 años, siempre sabía lo que quería y estaba en lo cierto, no estaba equivocada. Los criterios de verdad que maneja Ana son sus creencias y principios, sus opiniones. Es decir, esas creencias y principios le hacían verificar lo que había ella observado y percibido a través de los sentidos. Decía muchas veces: la riqueza, la fama, todo se puede perder, pero la dicha en el corazón a lo sumo puede velarse, y siempre mientras vivas volverás a hacerte feliz. Las opiniones de los jóvenes nos resultan muchas veces difíciles conservarlas, pues debido a estos tiempos se destruyen y se aplastan debido a cualquier idealismo. Estos eran pensamientos de Ana, producto de sus mismas creencias y principios que ella manejaba
debido a la transmisión de sus padres y de sus familiares. Con respecto a la lógica del método, Ana maneja el método inductivo, que es el apropiado para este tipo de paradigmas empíricos, el cual propone la percepción sensorial, la reflexión y las ideas. Percepción sensorial provocada por la acción de los objetos externos sobre los sentidos del autor. Ana Frank observa todo lo que podía y estaba a su alrededor, y a través de sus sentidos y en base a sus experiencias vividas y por ella y por su familia durante esos 2 años de cautiverio, era que podía encontrar ese método para conocimiento. Según el segundo paso de este método es la reflexión, que es el resultado de la introspección y la percepción a través de estos sentidos de las propias actividades de nuestro espíritu. Y un tercer paso de este método viene a ser la idea, donde el principio de causalidad es una conjetura, una costumbre o un hábito. El conocimiento entonces a través de este método es el descubrimiento de patrones de comportamiento de la realidad. Vamos a ver ahora el plano de la fundamentación en los fundamentos axiológicos del discurso del diario de Ana Frank. En este plano, según Evaristo Méndez, 2003, los fundamentos axiológicos son los que resguardan los argumentos valorativos que adopta tanto el autor como el paradigma epistemológico, donde se inserta su discurso. El plano axiológico se encarga de identificar los valores que asume el científico en la construcción y legitimación de las diversas teorías que produce, así como de su praxis social. El diario de Ana Frank lo que se encarga fue de arrojar un testimonio donde identifica aquellos valores que el hombre tiene, como es la bondad interna de su corazón, la paz, la tolerancia, la esperanza, la libertad, aspectos que resalta reiteradamente la autora en su libro, producto de todas sus vivencias y experiencias durante la clandestinidad. Según Evaristo Méndez, los criterios o fundamentos para estos fundamentos axiológicos son los siguientes: compromiso social versus neutralidad valorativa. Dentro de estos compromisos que Ana Frank menciona en su diario son aquella crítica contra el hambre, contra la prohibición de la libertad, contra la crueldad, contra la discriminación, contra el odio, contra la intolerancia, contra la violencia. Vemos que en este escrito de Ana Frank se presenta en ella la esperanza en un futuro posible de un mundo después de la guerra. Su lectura nos da un mensaje de seguir como un ejemplo de vida a este deseo. Por eso en sus escritos menciona muchas veces estas críticas hacia el hambre, hacia la prohibición de la libertad, sobre todo cuando habla de que cuando se nos concederá el privilegio de respirar aire fresco. Respecto a la objetividad y subjetividad, vemos cómo Ana Frank maneja la percepción de la naturaleza, la solidaridad, la esperanza, la fe, la grandeza humana. Menciona muchas veces en su libro: siempre y cuando esto exista, este sol, este cielo sin nubes, siempre que pueda disfrutar de ellos, me hará feliz, no puedo estar triste. La esperanza, donde hay esperanza hay vida, siempre nos decía en su libro, nos llena de coraje fresco y nos hace fuertes de nuevo. La fe en un Dios que valoraba precisamente esa fe en ese Dios que estaba ayudándole también a sobrellevar toda esta situación de precariedad, de sufrimiento. La grandeza humana, las personas son personas y todas tienen defectos y carencias, pero todos nacemos con una bondad fundamental. Ana Frank tenía ideas de cambio, esa confianza en la bondad interior del hombre y los altos ideales de que quería ser periodista, escritora, que algún día podía llegar a cumplir todos sus ideales, sus fantasías, la esperanza en un orden mundial después que la guerra terminara, que le hacía pensar en que podía todos esos ideales y todos esos sueños cumplirlos. Es lo que hace que esta jovencita de 13 años nos muestre la vida a través de estas vicisitudes y estas angustias, que vale la pena vivirla a pesar de estas vicisitudes y estos problemas y estos sufrimientos. Ahora pasemos entonces a las conclusiones sobre la obra El diario de Ana Frank.
Una vez culminado el examen epistemológico, seguidamente se expone un breve balance sobre las propiedades del discurso de Ana Frank en base a los criterios propuestos por Evaristo Méndez en su libro 2003, quien indica que las propiedades son la coherencia, la completitud. Con respecto a la coherencia, que se refiere a la lógica gramatical o lingüística o sintáctica del discurso, para calificar el grado de coherencia ha de tenerse en cuenta que dicho estilo literario, como lo es la autobiografía, prevalece la creación propia de las experiencias vividas por Ana Frank y su familia en un momento histórico como fue la Segunda Guerra Mundial, y su padre Otto Frank, a través de una metodología cualitativa llamada método biográfico, realizó una depuración de esa autobiografía cuidadosamente, ordenadamente y sistemática de las páginas del diario de su hija, para poder ser publicados debido a la situación en que fueron encontrados por su amiga Miet Yes. Con respecto a la completitud, que se refiere a la lógica de contenido, a la sustancia del discurso, justamente por su falta de completitud, el diario de Ana Frank es un legado, un testimonio humano de una joven de 13 años que está fundamentado sobre las experiencias de ella y su familia durante la persecución de los nazis a los judíos y la clandestinidad. Se muestra en el diario la percepción producto de la experiencia vivida y por ende produce una reflexión en la autora sobre el mundo exterior que le rodea. Con respecto al criterio de consistencia paradigmática, consistencia interna, que es la completitud lleva a la consistencia interna y externa del discurso. Es interna cuando se determina si dentro del patrón epistemológico el autor sigue o llena todos los extremos de esos patrones. Esta obra también presenta una gran consistencia paradigmática, quizás por estar involucrada con un paradigma empirista. Ana Frank siguió un patrón o regularidad para describir su mundo exterior, que es el método inductivo, es decir, ella a través de la observación y percepción de los sentidos pudo reflexionar sobre su vida, su entorno y sobre el hombre mismo, arrojando ideas y pensamientos que mostraban su opinión sobre lo que estaba sucediendo y el porqué de ello. Es decir, que alcanza una consistencia interna porque llena todos los extremos del paradigma empirista. Con respecto a la consistencia epistemológica externa, que se refiere a que se determina el estadio frontera del desarrollo de la ciencia y se ubica donde está el discurso, podemos decir que una de las características notorias del texto del diario de Ana Frank es su grado de originalidad respecto al conocimiento desde la percepción que realizó su autora durante el tiempo de su clandestinidad. Le valió ser considerado un testimonio universal en pro de la libertad. Le ubica en la frontera originaria de la ciencia moderna. Por otra parte, en cuanto al significado histórico y humano, en la actualidad sigue generando reacciones, unas en contra, otras a favor de su legado, dentro del marco de la barbarie a la que se puede llegar a ser el ser humano, en contra del mismo ser humano. Hoy en día el mundo sigue recordando a Ana Frank, la niña que escribió su diario mientras se ocultaba de la persecución nazis. Ana Frank murió en un campo de exterminio de Bergen-Belsen a los 15 años de edad. En Alemania, por ejemplo, todos los estudiantes leen su escrito para que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial no terminen en el olvido y no vuelvan a repetirse. Con respecto al alcance explicativo, que se refiere al grado de universalización o de abstracción del discurso, en este caso el discurso utilizado por Ana Frank en su diario es de alcance universal, porque hasta hoy en día sigue siendo un documento histórico inestimable, con un testimonio humano en pro de la libertad, de la búsqueda de la identidad ante la familia, ante la historia, ante la religión, la nacionalidad. El padre de Ana Frank, Otto Frank, al publicar su diario, el diario de su hija, destaca la importancia de reconocer la paz, el respeto a los derechos humanos de todos los pueblos. Fue publicado en 1947 por primera vez y todavía hoy en día sigue vigente su legado entre los jóvenes que se identifican con él. ¿Y por qué se identifican con este diario? No solamente los jóvenes, sino los adultos, porque ven lo asombroso de la sensibilidad de Ana Frank,
y en poco tiempo que haya sabido conservar su libertad, su fantasía y la alegría a pesar de todos los peores peligros que la acechaban. El libro ha sido traducido a más de 70 idiomas y después de la primera edición muchos ejemplares se reprodujeron durante Alemania en 1947. Hasta su muerte en 1980, Otto Frank recibe los comentarios de los lectores de todo el mundo, que se ven profundamente emocionados con la lectura del diario de Ana Frank. Y ya para terminar con las conclusiones de la obra del diario de Ana Frank, tenemos la pertinencia que se refiere al nivel de vigencia que tiene una teoría en la coyuntura científica y real social actual. Hoy en día, aunque su tesis central no mantiene su vigencia, sí lo hace su legado, sus ideas, pensamientos, reflexiones sobre la condición humana, sus actuaciones y su esperanza en la bondad interna del hombre. Siguen aún vigentes. Por eso, muchos debates entre los jóvenes y entre adultos con respecto a la paz, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la tranquilidad producto de un orden mundial. El diario de Ana Frank ha tenido un impacto en el mundo, ya que fue uno de los primeros libros en mostrar la vida de una familia en la clandestinidad, producto de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Vivimos mucho tiempo en angustia, miedo, pánico, pues desde nuestro anexo podíamos escuchar los bombardeos, aviones cayendo a disparo. Esto fue lo peor. Fueron una de las cosas que explicó Ana Frank en su diario, cómo ella vivió angustias, miedo, producto de esta persecución. Quisiera terminar este análisis de esta obra a través de una frase que se hizo muy popular en los años 70 de un comunicador social llamado Pedro Colina. Dice así: hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Esperemos que el legado de esta joven Ana Frank, judía, que experimentó la barbarie y la crueldad del hombre, nunca llegue a olvidarse. Muchas gracias.